Bueno, pues seguimos, como os comentaba en esta otra página. Fijaos que tenemos por un lado modo 1, modo 2 y modo 3, las expresiones que nos dan la fuerza del casquillo en cada uno de los modos, con la posibilidad de que haya fuerzas de palanca o no las haya. Si no hay fuerzas de palanca, ya no hay la distinción entre el modo 1 y 2, es una única expresión, que es esta de aquí. Si puede haber fuerzas de palanca, se tiene que cumplir esta condición, ahora la veremos en detalle, y tenemos sin placas chapas de respaldo, que es el caso más habitual, pues teníamos el método 1 o método 2. Normalmente nosotros vamos a utilizar el método 1, ¿vale? El método 2 exige conocimiento más detallado de las características geométricas del tornillo y, como digo, da unas cargas ligeramente mayores que las del método 1. Todos los valores que tenéis en estas expresiones los tenéis definidos aquí. Esta es la misma tabla 6.2. ¿Vale? Veis que aquí, por ejemplo, si queremos utilizar el método 2, tenemos que conocer dW, que es el diámetro de la cabeza o de la arandela del tornillo, que pues no siempre está normalizado, puede haber pequeñas variaciones de un fabricante a otro. Y entonces, en función de ese diámetro, pues eso interviene en la expresión que veis aquí. Entonces lo que se hace es un reparto más suave de la carga en lugar de aplicarla en este punto como hemos hecho nosotros, ¿vale? Pero en esencia el método es el mismo. Bien, comentábamos que la posibilidad de desarrollo de fuerzas de palanca depende de que la longitud LB sea menor que LB asterisco. ¿Qué es LB? Bueno, pues LB va a ser la longitud de elongación del tornillo, que se mide desde la mitad de la cabeza hasta la mitad de la tuerca que está en el otro lado. Es decir, es la longitud que tiene el tornillo desde el punto de vista del alargamiento. ¿Vale? El fuste del tornillo obviamente empieza donde acaba la cabeza y termina, digamos, donde acaba la arandela, la tuerca, pero se coge pues medio diámetro más por cada lado, básicamente, ¿no? Entonces, esa longitud la comparamos con una longitud de referencia que es la que nos define la flexibilidad de la chapa. Y esa longitud se calcula como 8,8 veces m cubo por el área del tornillo por nb, que es el número de tornillos que hay en la fila, partido por la sumatoria de LF1, es decir, la longitud del T-stab, y por el grosor TF al cubo del T-stab, ¿vale? Bien, se verá mejor, más claro, cuando hagamos algún ejemplo, o sea que no os preocupéis de momento si os queda alguna cosa así un poquito en el aire, porque con los ejemplos se va a aclarar muy bien, ¿vale? Como decía, NB es el número de tornillos, ¿vale? Perdón, número de filas, esto es importante. No es el número total de tornillos, sino el número de filas. Por ejemplo, si el T-stab es de este tipo, NB sería 1, porque tenemos una fila de tornillos. Cada fila de tornillos compuesta por 2. Si nuestro T-stab fuera este, tendríamos NB sería igual a 3. Tendríamos 3 filas de 2 tornillos cada fila, ¿vale? Todo eso lo iremos viendo, como insisto, durante los ejemplos se quedará muchísimo más claro, ¿vale? El tema de la chapa de respaldo, nosotros no vamos a verlo. En algunas ocasiones se colocan chapas de respaldo para mejorar la resistencia de las uniones, pero en principio nosotros de momento por lo menos no vamos a tocar ese tema, ¿vale? Bien, la determinación de longitudes efectivas. Bueno, pues la norma nos define 4 casos de T-stab. En una la de pilar sin rigidizar, en una de pilar rigidizada, en una chapa frontal y en una angular. Vamos a ver un poco más en detalle de la placa frontal, ¿vale? Fijaos que la norma nos da estos dibujos donde nos muestra diferentes posibilidades de formalización del T-stab. Por ejemplo, nos da un pilar, que este sería la sección del pilar, esta sería la viga que estamos empalmando ese pilar. Nos da un pilar que es un pilar laminado y por tanto tiene un radio de acuerdo, o nos da un pilar formado como pilar armado, que no tiene un radio de acuerdo, sino que está formado por unas chapas soldadas, ¿no? Entonces nos define cuál es la posición de la charnela. Fijaos que nos dice la M, permitidme que me acerque aquí,
nos dice la M, que se mide desde el eje del tornillo hasta el punto de formación de la rótula plástica, o también llamada charnela, ¿no? Entonces nos dice que cojamos el radio de acuerdo y que pongamos este punto a 0,8 veces el radio de acuerdo, ¿no? En el caso de una unión soldada, pues es lo mismo. Fijaos que si A es la garganta de la soldadura, A por raíz de 2 sería esta distancia, o sea, el punto donde termina la soldadura estaría a A por raíz de 2, y nos dice que tomemos 0,8 veces eso, es decir, que nos vengamos un poquito para acá. Entonces 0,8 raíz de 2 por A sub C sería el punto donde tendríamos que medir la distancia a la charnela, ¿vale? Bien. Como digo, se entenderá mejor todo esto con un ejemplo, ¿vale? Pero vamos a ver más en detalle, como he dicho, la chapa frontal. La chapa frontal vamos a encontrar generalmente dos tipos de tornillos. Tornillos que están por encima del ala y tornillos que están por debajo del ala. Los tornillos por encima del ala, la norma les da el siguiente tratamiento. Coge la chapa frontal, la divide por la mitad, este tornillo, este trocito lo gira a 180 grados y construye un casquillo con la mitad de la chapa frontal. ¿Vale? Ese casquillo tiene una anchura L efectiva que va a depender de la forma de rotura de la chapa. ¿Vale? Ya os digo que no es siempre la mitad de la anchura de la chapa, puede ser distinto y ahora veremos un poquitín por qué. Bien, sin embargo, para los tornillos inferiores, pues lo que la norma nos dice es que el casquillo va a estar formado por la chapa frontal y un trozo de alma. ¿Qué ocurrirá? Que cuando consideremos, por ejemplo, el primer tornillo, como este tornillo está enganchado también, soldado al ala superior, pues eso va a tener un efecto beneficioso, ¿vale? Eso va a tener un efecto beneficioso en la forma de rotura que se va a tener en cuenta a través de este diagrama que tiene en cuenta las distancias del tornillo a las paredes de las piezas, ¿vale? Bueno, volveremos sobre esto, insisto, con un ejemplo se verá todo muchísimo mejor. Vamos a ver cuál es la tabla que la norma nos da para determinar las longitudes efectivas. En esta tabla, que es la 6.6, por ejemplo, que es la correspondiente a una chapa frontal, ¿vale? Que es el caso que vamos a ver en la clase de hoy, pues tenemos que considerar todas las filas de tornillos. Fijaos que aquí lo que tenemos es fila de tornillos exterior, fuera, digamos, más allá del ala superior, superior traccionada. La primera fila de tornillos por debajo del ala traccionada. Otras filas de tornillos por debajo del ala traccionada y la fila de tornillos final, que sería la última de todas, la que está aquí abajo, ¿no? Bueno, pues para cada uno de esos casos vamos a tener que examinar dos tipos de patrones. Patrones circulares y patrones no circulares. De esos casos, cada uno de ellos nos va a dar una longitud efectiva y vamos a quedarnos con el más pequeño de todos como el representativo, porque va a ser el que menor carga nos va a dar, por tanto el que cuando fuéramos cargando progresivamente la unión se produciría primero. ¿Vale? Bien. Fijaos, por ejemplo, para la fila de tornillos fuera del ala superior, el patrón circular sería el más pequeño de estos tres valores. Vamos a ver qué significado físico tiene. Pues 2pi por mx, si sabemos que mx es esta distancia, pues resulta que 2pi mx son patrones de rotura circulares de este tipo. Pi mx más w, pues es un patrón de este tipo. Y pi mx más 2e sería un patrón de este tipo. Entonces fijaos que la longitud efectiva del t-stab en cada uno de los tres casos es distinta. Y como veis es una longitud que no tiene nada que ver con el ancho de la chapa. Normalmente lo que va a pasar es que va a ser muchísimo mayor, en este caso, que el ancho de la chapa. Y entonces puede ocurrir que si el ancho de la chapa es más restrictivo, pues mande esa longitud, ¿vale? Bien, después tenemos patrones no circulares. Pues fijaos los que vienen aquí. Pueden ser de este tipo, pueden ser de este tipo, puede ser este de aquí, que es el que hubiéramos dicho a priori que iba a ocurrir, o puede ser este de aquí.
Vale, fijaos que esto en el fondo es como un examen sistemático de posibilidades, de posibles configuraciones de líneas de rotura. Y quedarnos con la menor, pues como hacíamos con el método cinemático, ¿no? Bien, y luego en cuanto al tornillo inferior, pues exactamente lo mismo. Tenemos patrones circulares y tenemos un patrón alfa M, que es el que he comentado antes. Como el tornillo tiene, o sea, el T-stab está soldado aquí y aquí, pues de alguna manera esto contribuye y entonces pues vamos a tener un coeficiente alfa que nos va a dar una línea de rotura, una longitud efectiva y que vamos a poder calcular en función de las distancias del tornillo a las chapas, ¿vale? Lo veremos en detalle luego. Bien, para terminar este tema del T-stab, simplemente comentaros que el T-stab tiene una rigidez que se puede calcular. La rigidez es la rigidez de la chapa. Se puede calcular de manera analítica, como si aplicáis una fuerza F y obtenéis el desplazamiento, dividiendo la fuerza entre el desplazamiento. Esto simplemente es un doble voladizo, ¿no? Bueno, pues si aplicáis las fórmulas, os sale que la rigidez sería E por LT cubo partido por M cubo, ¿vale? Y en el caso del tornillo, la rigidez es E por A partido por L, ¿de acuerdo? Bien, pues esas son las rigideces que nos da el eurocódigo. Lo único es que el eurocódigo, primero, elimina la E, como es común a todos los materiales, porque estamos hablando de acero, pues la quita. Y por otro lado introduce unos coeficientes experimentales, ¿vale? Pues para corregir esas deformaciones, ¿vale? El 1,6, fijaos que para los tornillos de tracción tendríamos que poner aquí 2 a su S por LB y el eurocódigo introduce 1,6, con lo cual digamos que reduce un poquitín la rigidez. Si cogéis cualquiera de estos dos y lo multiplicáis por E, veréis que lo que vais a obtener son unidades de kilonewton partido por milímetro, que es la unidad de rigidez, es decir, que estos coeficientes lo que nos dan en el fondo es el desplazamiento en milímetros que tiene ese componente cuando tiene una tracción F. ¿De acuerdo?